¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde me estés escuchando ahora en la sesión en vivo o luego de manera diferida. Mi nombre es María Altamirano. Yo vengo trabajando en los sistemas de gestión ya hace algunos años. Ya cumplí la mayoría de edad con los sistemas de gestión, podemos decirlo así, 18 años por acá trabajando en este tema con algunas normas. Realizo también auditorías, tanto de primera, segunda y tercera parte, proyectos de consultoría, capacitaciones, como es el caso de ALDE Business School, para que tengo el placer de venir trabajando ya hace algún tiempo atrás también. El tema que nos invita a la reunión de hoy está relacionado con las auditorías internas, llamadas también auditorías de primera parte. Estas auditorías que son realizadas como uno de los mecanismos que nos permite evaluar nuestro sistema de gestión en la organización. Sistema de gestión que puede estar enfocada a una sola disciplina, como por ejemplo podría ser un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o un sistema de gestión antisoborno o incluso un sistema integrado de gestión, es decir, organizaciones que han implementado dos o más disciplinas de los sistemas de gestión. Dado que estos sistemas de gestión siguen un modelo, el cual se le conoce como estructura de alto nivel, el cual corresponde a las normas de sistemas de gestión elaboradas, publicadas por ISO, la Organización Internacional de Normalización. En cada una de estas normas se trabaja o se tiene un requisito, una cláusula que se denomina auditorías internas. ¿Ok? No confundirse con otro tipo de auditorías internas. Estas son de sistemas de gestión. ¿Y para qué realizamos las auditorías? ¿Por qué una organización que tiene un sistema de gestión tendría que realizar auditorías internas? Bueno, me dirán porque la norma lo pide o las normas lo piden. Sí, pero más allá de eso, más allá de que sea un requisito a cumplir, lo que buscamos como auditores es poder recopilar toda la información, siempre de manera planificada, esa es una característica en las auditorías, información que nos permita finalmente determinar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de esta organización o del sistema integrado de gestión, como lo quieran ver. Recuerden, cuando voy a decir sistema de gestión, estoy enfocándome a alguna disciplina en particular, y cuando digo sistema integrado de gestión, pueden ser a dos o más. Y claro está, como buenos auditores, trabajando desde un punto de vista imparcial. Ese es uno de los principales propósitos, obtener esta información. Y esta información la recopilamos de forma planificada, además sistemática y además documentada. De hecho, uno de los documentos, el cual es motivo de esta sesión, es el plan de auditoría. Ahora, si queremos elaborar un plan de auditoría, vamos a necesitar información, ¿no? De algún lugar tendríamos que apoyarnos para elaborar nuestro plan de auditoría. ¿Qué tipo de información necesitamos? Por ejemplo, necesitamos conocer cuál es el alcance del sistema de gestión en esa organización que vamos a auditar. Asimismo, cuál es el alcance de la auditoría. No necesariamente van a coincidir. Es posible que una organización tenga un alcance de su sistema de gestión bastante amplio, que involucra toda esta organización, todos los procesos, pero te están invitando a realizar una auditoría para un alcance muy particular. A lo mejor solamente para unos 5 procesos de sus decenas de procesos que maneja. Importante conocer también qué objetivos persigue esta auditoría, la que vas a preparar ahora, cuyo plan vas a preparar ahora. Pero además, ¿cuál es el contexto hoy en día? ¿Cuál es el contexto en la cual está involucrada esta organización, ya sea interno o externo? Además, también los requisitos legales y otros requisitos
Pertinentes al sistema de gestión, el cual va a ser auditado. Habrán, por ejemplo, requisitos legales a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O tal vez es una empresa que está próxima a auditarse por sistema de gestión ambiental con ISO 14001, entonces también tendrán sus propios requisitos legales asociados. Y eso es información que deberíamos conocer antes de preparar este plan. Nos va a servir como elementos de entrada. ¿Qué métodos vamos a utilizar para realizar esta auditoría? Tal vez te han solicitado realizarla de forma remota o quién sabe híbrida, algunos procesos en presencial y otros procesos en remoto. ¿Qué recursos necesitamos? Toda auditoría necesita en mayor o menor grado recursos, incluyendo a los auditores. Toda esta información la podríamos encontrar ya lista, o al menos algo de esta información la podríamos encontrar ya dispuesta en lo que las normas de sistemas de gestión llaman programa de auditoría. Aquí está la definición, una definición normalizada por ISO 19011. El programa de auditoría son acuerdos. Esos acuerdos que pueden ser para una sola auditoría o para más auditorías, planificadas para un periodo de tiempo determinado. Ese tiempo podría ser un año, tal vez 2 años, tal vez 3, tal vez 6 meses. Es un tiempo que lo define la propia organización. Pero en ese tiempo en el que hayas definido, tendrías que tener los acuerdos para, si quieres hacer una, o 2, o 3, o 4, o más auditorías dentro de ese tiempo. Y claro está, dirigidas para un propósito u objetivo específico. Si bien es cierto, en este webinar estamos trabajando viendo el plan de auditoría, sí es bueno recordar que este plan nace, se origina a partir de otra información que ya tenemos dispuesta, que es un programa auditoría. ¿Por qué? Porque tan planificadas se hacen las auditorías que incluso con muchos meses de anticipación, las organizaciones elaboran este programa un poco para visorar también, ok, por ejemplo, ¿no? En el año 2022, vamos a imaginarnos que estamos en diciembre de 2021 o tal vez en enero de 2022, y entonces con ese debido tiempo vamos a armar un programa de auditoría. Un típico lapso o periodo de tiempo es un año. Yo he visto muchas organizaciones que incluso su documento recibe el nombre de Programa Anual de Auditoría. Y en ese programa tienen dispuesto las fechas o los meses en los cuales ellos han programado cuándo se van a realizar sus diferentes auditorías para su sistema de gestión en un determinado alcance. Y mucha más información como por ejemplo las que tenemos aquí. El alcance de su sistema de gestión, el alcance para cada una de sus auditorías, los objetivos que persigue cada auditoría, qué métodos van a usar, etc. Entonces, digamos que el programa va a ser uno de los elementos principales que vamos a tomar en cuenta para elaborar nuestro plan. El plan de auditoría corresponde a una descripción, dice, de las actividades y de los detalles acordados de una sola auditoría. Entonces, mi programa, por ejemplo, podría tener 5 auditorías en un año y para cada una de esas 5, en la fecha que corresponda, días, semanas antes, vamos a prepararle su correspondiente plan de auditoría. Con mucho más detalle, es una planificación mucho más fina, que por un lado seguramente va a confirmar lo que ya habíamos programado en este primer documento llamado Programa de Auditoría, y ahora lo vamos a confirmar o reconfirmar, lo vamos a validar y además lo vamos a hacer de manera más detallada. Muy bien, ahora, antes de empezar a elaborar, antes de empezar a revisar incluso esta información que necesitamos para elaborar el plan, sugerimos tomar en cuenta dos pasitos antes. El primero de ellos, establecer contacto con el auditado. ¿Cómo es esto? A ver, las auditorías internas típicamente son realizadas por personal
de la propia organización, la que tiene su sistema de gestión y la que por intereses propios requiere evaluar cómo está el desempeño de su sistema de gestión o de su sistema integrado de gestión. Entonces, para ello debe tener recursos y uno de esos recursos habrán sido los auditores. Auditores que ya han pasado seguramente por un proceso de calificación, ya se han identificado y se cuentan con las competencias necesarias. Entonces, se puede trabajar con personal propio de esa organización. Ahora bien, es bueno mencionar, porque a veces he tenido la oportunidad de escuchar a algunos estudiantes que realizan otros tipos de auditorías, no las de sistemas de gestión, donde indican de que en su empresa existen personas cuyo puesto a tiempo completo es de auditor, ¿sí? Para este tipo de auditorías no es así, no se estila eso, porque las auditorías son realizadas de forma muy eventual durante, por ejemplo, el año. De hecho, hay organizaciones que hacen auditoría una sola vez al año y tal vez su auditoría pueda durar unos 3, 4 días porque a ellos les ha parecido que esa es la cantidad suficiente. Por lo tanto, las personas que trabajan de auditores o como el rol de auditores, pues tienen otro puesto de su día a día. Podría ser, por ejemplo, un jefe de compras. Ese es su trabajo, ese es su puesto, para eso ha sido contratado, pero además dentro del sistema de gestión ha sido calificado como auditor ISO 37001, por ejemplo. Y va a desempeñar el rol de auditor solamente por los días que demore esa auditoría. Y ni siquiera a lo mejor por todos los días, porque solamente va a auditar, se me ocurre, 2 procesos. Entonces, a lo mejor en una mañana va a cubrir el rol de auditor y luego va a seguir con su puesto de jefe de compras, por poner un ejemplo, ¿sí? Ahora, también hay el otro caso. ¿Qué pasaría si en una organización pues no se cuenta, no se dispone de personal que vaya a ejecutar, que vaya a realizar o desempeñar el rol de auditor? Lo que puede hacer entonces esta organización es contratar los servicios de un auditor de afuera, un auditor externo, para que realice la auditoría interna en su nombre, ¿sí? Y entonces a esa persona le calza mucho más este primer paso, establecer contacto con el auditado. Porque imagínense, es un auditor externo, a lo mejor nunca ha pisado las instalaciones de esta organización, no los conoce, ¿sí? Entonces, con mayor razón, este primer contacto con el auditado o con el representante del auditado de la organización auditada, pues empieza a confirmar información como, por ejemplo, cuáles van a ser los canales de comunicación con el personal o con los representantes del auditado. O, por ejemplo, vamos o con quién voy a empezar a realizar los preparativos para esta próxima auditoría, o quiénes van a participar tal vez como personal observador o como personal guía que forme parte de tu organización. Entonces, todas esas primeras coordinaciones, vamos a llamarlo así, es importante tenerlas en cuenta previo a la elaboración de tu plan. Y un segundo paso muy importante y que especialmente lo hemos tenido prácticamente en todas las auditorías durante este periodo que pasamos por pandemia, se llama determinar la viabilidad de la auditoría. Aquí lo pongo de manera general, determinar la viabilidad de la auditoría. Es decir, imagínense ustedes que este programa de auditoría en una empresa X pues fue realizado a fines del 2021 y que la próxima auditoría que ya tenemos como parte de ese programa pues va a ser en el mes de julio, julio 2022. De lo que programamos en diciembre de 2021 hasta julio, hay varios meses que han transcurrido. Y en esos meses pudo haber pasado muchas cosas, como parte incluso del contexto. Seguro han habido cambios. Entonces, en realidad todo lo que habíamos programado, preparado de forma muy general, no tan detallada en diciembre del 2021, todavía será útil, todavía coincide, todavía calza 6 meses después. Tiene que ver con esto el tema de la viabilidad. Y yo les comentaba que también en
por los meses que pasamos año 2020, 2021, incluso hasta ahora, las organizaciones en nuestros países que no podían pues, realizar trabajo de forma presencial, su personal tuvo que trabajar desde casa. De hecho, por acá todavía hay muchos que trabajamos desde casa, ¿no? Y las auditorías pues no fue la excepción. Entonces había que trabajar, en principio, este tema de la viabilidad. La viabilidad, entonces, o en la viabilidad deberías tomar en cuenta factores o aspectos tales como a ver si esta información que tengo es suficiente para llevar a cabo la auditoría. Yo ya tenía el programa, ya tenía muchas cosas que estaban preparadas, pero realmente es apropiado para la fecha de hoy. El tiempo que había asignado en el programa de auditoría, por ejemplo, si le habíamos asignado 4 días auditor para esta auditoría que se nos viene en julio, ¿realmente es suficiente los 4 días? A lo mejor hay algo que ha pasado en la empresa y quién sabe digan, oye, no, 4 días no va a alcanzar. Vamos a aumentar un día más. Y lo más importante, los recursos que tenemos hoy en día para la auditoría de julio van a ser o son los adecuados para llevar a cabo esta auditoría. Tal vez en diciembre del 2021 sí, pero no sé si ahora. Entonces, esos dos pasos sí son como que muy importantes, especialmente el último de ellos, ¿no? Les pongo un pequeño ejemplo. Si esta auditoría que supuestamente vamos a realizar en el mes de julio, se había considerado realizar auditoría de forma remota para todos los procesos. Entonces, aquí en este paso tendríamos que analizar junto con el auditado, ok, nos mantenemos en modalidad remota, ¿hay algo que ha cambiado y que impida que se haga en modalidad remota o sería preferible hacerlo de forma presencial? ¿Estamos con los recursos necesarios, tenemos las condiciones necesarias para hacerlo de forma presencial? A ese tipo de análisis es a lo que nos referimos para finalmente determinar si es viable hacerlo. O tal vez sale, no, no lo podemos hacer, hoy no es viable hacerlo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos de la auditoría? Habría que tomar en cuenta, no sé, más información para tomar finalmente una decisión. Esa decisión podría ser, quién sabe, oye, ahora no, vamos a tener que postergarlo y correrlo un par de semanas más. Se me ocurre. Bien, ahora sí, parece que ya tenemos la información necesaria para elaborar nuestro plan de auditoría. De esta auditoría que, por ejemplo, se va a realizar en el mes de julio y que de acuerdo al programa va a hacer o va a tomarse 4 días auditor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo como elementos de entrada? Ya les habíamos comentado el programa de auditoría, ¿verdad? Ese programa que se hizo con muchos meses de anticipación para uno o más auditorías en un periodo de tiempo, tan grande como por ejemplo un año. Entonces, de ahí voy a sacar toda la información que tengo para elaborar el plan. ¿Qué más? Los resultados del análisis de la viabilidad de la auditoría, lo que habíamos comentado hace unos segundos atrás. ¿Qué me podría dar como resultado del análisis de viabilidad? Por ejemplo, podría decirse de que esta organización quiere que algunos de sus procesos sean auditados de forma remota, entonces se ha confirmado la viabilidad de la misma porque hemos comprobado de que tenemos las herramientas, tenemos la tecnología necesaria, tenemos una buena señal de internet en todos los puntos físicos de las instalaciones. Las personas que van a ser auditadas manejan muy bien estas herramientas. Tenemos mucha información que está de manera virtual, electrónica, lo cual facilita la disponibilidad para el auditor de esta información. ¿Qué más tenemos que revisar? Los temas logísticos. Con temas logísticos nos referimos, por ejemplo, hay que pedir algún tipo de permiso especial para ingresar a algún área de trabajo o a las mismas instalaciones de la empresa. Tal vez algún seguro que debemos adquirir. ¿Cómo va el tema de los traslados para los auditores? ¿Cuánto tiempo me demora ir de una sede a otra? Imaginándome que esta organización tiene más
de una sede y hay que ir a trasladarse. O tal vez vienen auditores extranjeros. El tema de los traslados, los pasajes, los horarios de los vuelos, todo eso hay que tenerlo a la mano porque lo vamos a necesitar para confeccionar el plan de auditoría, porque el plan de auditoría va a incluir tiempos, fechas. ¿Sí? ¿Necesitamos de algún protocolo en especial para poder ingresar a la instalación, a las instalaciones de esta organización que va a ser auditada? Por ejemplo, hace unos días atrás que me tocó hacer auditoría de forma presencial. Yo la verdad les comento, hace tiempo que no hacía auditorías de forma presencial, para ser más exactas, desde marzo del 2020. Entonces todo siempre lo he venido haciendo de forma remota. Y me pareció tan fantástico el hecho incluso hasta de prepararme el día anterior, ¿no? Preparar las cosas, me sentía como que, wow, qué diferente, ¿no? Y bueno, previamente, con muchos días de anticipación, se fue coordinando el ingreso, porque la organización auditada también hoy en día viene trabajando de manera híbrida. Hay días que van de forma presencial, hay días que no. Entonces, bueno, ya se vienen más auditorías también presenciales, pero ya, como les digo, todo esto hay que prepararlo y eso también va a ser información que va a permitir confeccionar luego el plan. También tienes que saber los horarios de trabajo, los turnos en los cuales hacen refrigerio. Yo recuerdo en una empresa hace un tiempo atrás, fue muy curioso porque creo que este dato no lo habían dado. A ver, claro, ellos tenían, esto era una empresa de manufactura, y tenían o habían tenido dos horarios para sus refrigerios. Un horario que era de 1 a 2 de la tarde, aquí es típico de 1 a 2 de la tarde hacer el almuerzo, y ese había sido solamente el horario para personal administrativo. Lo que no nos habían informado era que a las 12, de 12 a 1, o de 12 a 12 y 45 para ser más precisos, tenían el refrigerio el personal operativo. Y entonces, bueno, yo me encontraba ahí, no estaba sola, estaba con otra compañera auditando en la misma planta, cuando de repente, y eso que hicimos reunión de apertura y todo, o sea, se confirmó todo el plan, todo quedó aparentemente perfecto, pero me acuerdo que cuando dieron las 12, sonó una campana como tipo alarma, y de repente todas las luces se apagaron, los equipos se apagaron y el personal de manera muy ordenada se levantó. Incluso la persona que estaba siendo auditada en ese momento pidió las disculpas porque tenía que ir a almorzar, ¿no? Y nosotros nos quedamos como que, ¿ah? ¿Qué está pasando? Porque así, literal, se apagaron las luces y todos salieron de manera muy ordenada en fila y luego nos dijeron, sí, es que ellos tienen que almorzar de 12 a 12 y 45. Y nosotros, uy, pero este dato no nos habían dicho, pensábamos que era la 1 y a la 1 que almorzábamos todos, ¿no? Ese tipo de cosas no te deberían pasar y por eso es importante que este plan, después de que haya sido elaborado, sea comunicado a la organización para que la organización lo revise y te dé el ok o las observaciones del caso. Bueno, aquí falló la parte de ese feedback que no nos dieron, pero eso no debería pasar. El tema de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, siempre en cuando apliquen, en este caso, por ejemplo, para auditorías remotas también. ¿Cuáles vas a usar? Por ejemplo, ¿no? Sería una pregunta. Y además también disponer un tiempo, siempre es oportuno, un tiempo de prueba para ver si todo funciona muy bien, el audio, si la cámara está muy bien, etc. Y bueno, luego viene la parte de la información sobre el sistema de gestión. Eso también te va a ayudar a tener, no solo, bueno, en una parte no solo para elaborar el plan, sino también para que vayas teniendo mayor información sobre esta organización. Si tú eres un auditor que trabaja a tiempo completo en esta empresa que va a ser auditada, pues tienes la mayor facilidad para poder acceder a toda esta información. Pero si eres un auditor invitado, un auditor externo, entonces vas a tener que solicitar con anticipación esta información del sistema de gestión. Raro es que vayas a pedir todo, porque igual lo vas a tener que ver en auditoría.
Entonces, aquí la recomendación de pedir ciertos documentos. Hay dos de ellos que son así los más recomendables desde mi punto de vista, ¿ya? Que son el informe de la auditoría anterior o anteriores, ¿ok? Porque allí vas a conocer cuáles fueron los resultados, cómo estaba el sistema de gestión en aquel entonces. Y eso te va a permitir también agregar o disminuir ciertos tiempos a los diferentes procesos según tengas, y esto como una referencia, ¿no? Simplemente es como una referencia que la podrías tomar en cuenta a la hora que elaboras tu nuevo plan. La última revisión por la dirección. Las revisiones por la dirección dejan algún tipo de registro. Algunas veces le llaman acta. Ok, entonces ese documento sí nos va a servir mucho porque en esa revisión por la dirección vamos a encontrar los elementos principales del sistema de gestión o del sistema integrado de gestión y también te va a dar buenas referencias para elaborar el plan. Ok, ¿qué más? Los objetivos, sí, también es una información que podría solicitar y más que los objetivos en sí, el avance, el estado de seguimiento, como dice acá, de los objetivos. Es decir, ahora que estamos próximos allá a realizar la auditoría, ¿cómo van esos objetivos que a lo mejor definiste a inicios de año? ¿Cómo ha sido su seguimiento? ¿Los valores que estás obteniendo se están acercando a la meta? Algunos tal vez ya lo cumpliste. Esa información también puede ser interesante. El mapa de procesos, si es que lo hubiera, pongo si es que lo hubiera, porque en realidad no es un documento expresamente solicitado en las normas de sistemas de gestión. Así a la letra no es que se pida tener o elaborar o mantener información documentada de un mapa de procesos. Es típico, es muy usual que las organizaciones con sistemas de gestión lo tengan. Entonces, si es que lo tiene, también se lo pides, porque especialmente si eres un auditor invitado, un auditor externo, porque ahí vas a conocer también esa secuencia, interacción de los diferentes procesos que forman parte del alcance del sistema de gestión. Si tienen organigrama, genial, porque de ahí vas a sacar los nombres de los puestos de trabajo y vas a cruzarlo con el mapa de procesos. Eso te va a ayudar para definir quiénes son los responsables de áreas o de procesos que vas a incluirlo en el plan. Si tuvieran un manual del sistema de gestión, también, porque ahí en el manual puedes encontrar información general, ¿no?, de los elementos que conforman el sistema de gestión. Ok, teniendo toda esta información, ahora sí, elaboras tu plan. A ver, un plan de auditoría tiene que ser comunicado, ¿sí? Y si tiene que ser comunicado, la sugerencia es, pues hazlo de la mejor forma, de lo más clara posible, ¿no?, que pueda ser muy bien entendida por todos, y esos todos son especialmente los auditados, el personal de la organización que va a ser auditada, ¿sí? Entonces, una buena forma es que tengas un formulario para que toda esa información que has estado revisando, de alguna forma lo puedas calzar en este plan. De hecho, las organizaciones que cuentan con un sistema, con algún sistema de gestión o con un sistema integrado de gestión, ya como parte de su sistema ya tienen elaborado estos formularios. Si tú eres un auditor externo, podrías tomar en cuenta este formulario y empezar a llenarlo, ¿no? Y si eres un auditor interno, claro está que lo tienes que usar. Tienes que usar este formulario. Las formas o los modelos de los formularios puede ser el más sencillo posible. De hecho, he visto en alguna organización, ahora que recuerdo, que no tenían un formulario, sino que todo era por correo. Ya, entonces todo en texto se iba comunicando. No quedaba nada bonito a mi gusto, ¿no? Pero si para ellos les funcionaba bien, pues y no hay ningún problema. Pero lo típico es que tengan un formulario. Típico formulario, primera sección. Allí vas a colocar, en realidad, todo lo que sea información muy general sobre esta organización, tales como, desde el nombre de la organización se me ocurre, el alcance de la auditoría, de esta auditoría, la que se va a realizar muy pronto. Puedes colocar aquí cuál es el objetivo o los objetivos que persigue esta auditoría.
quiénes son los miembros del equipo auditor. Hay seguramente un auditor líder, por ahí hay 1, 2, 3 auditores más, no lo sé. A lo mejor también hay observadores. Aquí vas a colocar y vas a identificar quiénes son estas personas. ¿Qué día se va a llevar a cabo la auditoría? No sé, del día lunes tal al jueves tal. Incluso hasta podrías colocar una fecha o un número, algo que te dé referencia de la última versión de este documento. ¿Por qué? Porque recuerda que es un plan y el plan puede sufrir cambios en el tiempo. De hecho, cuando saques una primera versión de este plan y se lo entregues a la organización que va a ser auditada y ellos lo revisen, puede ser que salga o se proponga algún tipo de cambio. Entonces sí sería oportuno que tengas por ahí alguna referencia, tal vez un número, versión 2 o, bueno, yo le suelo poner fecha de actualización del plan, 2 puntos. Y ahí voy cambiando la fecha si en caso amerita cambios, ¿no? ¿Qué más puedes colocar aquí? Los criterios de la auditoría. Por ejemplo, ISO 37001, ISO 45001 o ISO 9001, ISO 14001. Otro criterio de auditoría, de forma general puedes citar requisitos legales y reglamentarios asociados al sistema de gestión, se me ocurre. Requisitos propuestos por la propia organización en su documentación del sistema de gestión. Sí, entonces, todas aquellas generalidades lo puedes poner aquí arriba como encabezado. Luego, podrías tener una sección de riesgos y oportunidades. Las auditorías de sistemas de gestión, aparte de enfocarse mucho en procesos, se enfocan bajo el pensamiento basado en riesgos. Entonces, qué oportuno sería que, además de haber determinado cuáles son los riesgos asociados a esta auditoría, los dejes por escrito. Y ya que se los vas a comunicar a toda la organización, pues ellos también estén conscientes de esos riesgos que podrían presentarse y obstaculizar el logro del objetivo de esta auditoría. Y finalmente, ya viene la gran información, ¿no? Es decir, aquí es donde más nos explayamos, porque está toda la secuencia de actividades que vas a realizar en la auditoría, que va a realizar cada uno de los miembros del equipo auditor. La fecha, las horas, si vas a tener algún tipo de reunión, quiénes van a participar, le vas a poner, por ejemplo, ¿no? Auditoría al proceso de soporte informático. ¿Quién va a auditar? El auditor A1, acompañado del observador 2. ¿Sí? ¿Y qué le vas a auditar? La norma ISO 37001, las cláusulas 5.1.2, 5.2, etc. Ahora vamos a ver un pequeñito ejemplo. Punto importante para esta última sección son los tiempos. ¿Qué tiempo le asigno a cada una de las actividades? ¿Sí? Dentro de las actividades, claro está la propia actividad de auditar, las entrevistas, la observación de las actividades, etc. Pero también hay otras actividades conexas. Por ejemplo, la reunión de apertura y la reunión de cierre. Inicia todo con una reunión de apertura y eso le vas a asignar un tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a poner a la reunión de apertura? Es una sugerencia nada más, pero una reunión de apertura no debería pasar de unos 20 minutos. Ya, exagerando 30, ¿sí? No más. La reunión de cierre puede ser algo similar, 20 minutos, 30 minutos, no más. Otro tipo de reuniones, por ejemplo, si eres un equipo auditor conformado por 2, 3, 4, 5 auditores, como muchas veces se van a ir esos auditores distribuyendo los diferentes procesos, no se van a ver todo el día, necesitan un espacio para reunirse, ya sea presencialmente. Esto aplica para los dos, sea en auditorías remotas o en auditorías presenciales. Entonces, necesitan un tiempo
no sé, igual, unos 20 minutos, exagerando unos 30 minutos, para poder hacer este enlace y poder retroalimentar resultados, pasar cierta información. Se reúnen con el líder. Entonces, aquí una sugerencia es que en cada día de trabajo de lo que te dure esta auditoría, coloques al menos una reunión de enlace. Al final de cada día también siempre es oportuno, no es una reunión de cierre, porque no es el cierre total, sino, digamos, una pequeña reunión donde puedes retroalimentar todos los resultados del día, ¿sí? A la dirección o a quien lo represente. También solemos colocar un pequeño tiempo de 5 minutos, ¿no? O 10 minutos como mucho para realizar las pruebas. En caso la auditoría se realiza de forma remota, las pruebas de la herramienta o la plataforma que vas a utilizar para hacer la auditoría, ¿no? Por ejemplo, la que estamos usando ahora, por ejemplo, un Zoom, un Teams. ¿Qué más tiempos? A ver, si es que esta organización que va a ser auditada tiene más de una sede, tienes que averiguar cuánto tiempo se demora el traslado cuando es presencial, cuánto tiempo te demoras de ir de una sede a otra, porque necesitas trasladarte para seguir auditando. Entonces también vas a colocar o vas a considerar en tu plan y vas a colocar ahí, no sé, se me ocurre de 2 de la tarde a 2:45, traslado de la sede 1 a la sede 3. También es una buena recomendación, especialmente si eres un auditor invitado, colocar un tiempo, unos 30 minutos, ¿no? Debería ser una reunión muy corta, muy breve. La denominamos recorrido inicial o visita inicial a las instalaciones. No es que vayas a auditar acá, es simplemente hacer un recorrido para reconocer ciertas condiciones de trabajo, por ejemplo, para observar cómo está la infraestructura, ¿no? Igual vas a tener que ir luego cuando corresponde en cada proceso. Este es un recorrido inicial muy breve. Y también puede ser, no en todas las empresas ocurre esto, pero en algunas sí se hace necesario que antes que ingreses a las instalaciones necesitas pasar por una charla de inducción. Y dependiendo del sector, esta charla de inducción podría demorar 4 horas. No sé, se me ocurre una compañía minera, una de hidrocarburos, por ejemplo. Yo me acuerdo que ahí sí nos avisaron, tomamos la precaución del caso, ¿no? Cuántas horas iba a demorar. Es más, me acuerdo también en otra, después de la inducción, que no fue tan corta, luego tuvieron que tomarnos examen. No nos habían avisado acerca del examen, pero era parte de su proceso que terminadas las charlas de inducción, porque no era una, eran varias, pues nos pasaban los exámenes para responderlas allí mismo. Entonces, tienes que saber esa información por el tiempo, porque si no lo consideras y tú habías considerado empezar a las 9 de la mañana y cuando llegas te dicen, no, usted no puede entrar hasta que no pase su charla de inducción, y te dicen, y esa charla demora 1 hora, entonces, ¿qué pasó con tu auditoría? Ya no va a empezar a las 9, va a empezar a las 10 y todo va a correr y eso no debería pasar, ¿no? Es un riesgo y seguramente lo identificaste allí y tendrías que tener como un plan B, ¿no? Y si esto ocurre, ¿qué hago? ¿Qué más? Tiempos para los procesos a auditar, los procesos o los roles que vas a auditar. Aquí, pues hay que tener ciertos criterios, pongo algunos de ellos que podrías considerarlos. Por ejemplo, no es lo mismo que audites una norma, un sistema de gestión con una norma, ISO 9001, por ejemplo, o que tu auditoría sea de un sistema integrado de gestión de 4 normas: calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y antisoborno. Por más que sea un solo proceso, y me dirán, pero ese proceso es bien chiquito, solamente trabajan 3 personas. Sí, pero son más requisitos, son más criterios a auditar. Por lo tanto, le tengo que dar mayor tiempo. No puede ser al mismo tiempo auditar una norma que auditar 4, aun cuando varios requisitos coincidan, sean semejantes, pero son de disciplinas diferentes.
Otro factor a considerar, la complejidad del proceso. A veces los procesos operativos, ¿no? Dependiendo del sector de la empresa, pueden ser algo complejos, tediosos de comprender, algo extensos. Si este es el caso, dale más tiempo. El número de sitios o sedes también involucra. No es lo mismo auditar una empresa con una sede a otra que tenga 2, 3, 4 sedes. Podrías considerar también riesgos asociados a los procesos. Estos no son riesgos de la auditoría, sino del proceso que te toca auditar. ¿Pero cómo sabía esto? Porque tú habías revisado antes, por ejemplo, la última revisión por la dirección y allí encontraste cierta información que te dijo, oye, acá en este proceso específicamente vale la pena colocarle mayor cantidad de tiempo porque está expuesto a mayor cantidad de riesgos. ¿Sí? Es un ejemplo. Resultados de las auditorías previas también te puede valer esta información porque imagínate de que has revisado el último informe de la auditoría de esta empresa y te encuentras de que en el proceso de compras ellos tuvieron 4 no conformidades y en los demás no tuvieron ninguna. Eso te da pista para decir, ok, al proceso de compras, entonces le voy a asignar un poco más de tiempo porque me gustaría también revisar la eficacia del tratamiento de estas 4 no conformidades que lo identificaron hace unos meses atrás. ¿Sí? Allí también es un dato a tomar en cuenta, ¿no? Asimismo, los resultados de la última revisión por la dirección, allí a ver qué podrías encontrar, tal vez que te pueda servir. Los resultados de los indicadores, de los procesos. Muchas veces las organizaciones manejan para cada proceso su indicador. Entonces te vas a dar cuenta cuáles son los procesos que tal vez no salieron muy bien con el tema de sus indicadores, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me gustaría investigar un poquito más. Quiero quedarme un poquito más de tiempo en este proceso versus a otros procesos que salieron muy bien. Y finalmente, la secuencia. ¿Cuál es el orden que voy a seguir? ¿No? Sé que voy a empezar con una reunión de apertura, pero luego, ¿a qué proceso? ¿A quién audito primero? ¿A quién audito después? Una sugerencia, de hecho, todo lo que les estoy comentando son lineamientos, buenas prácticas, un poquito de la experiencia, un poquito de lo que nos dicen las normas, ¿no? No hay nada que te diga, así lo tienes que hacer sí o sí, ¿no? En este caso no. Recuerda que todos los debes, cosas que sí deben hacerlo, eso se encuentran en las normas de sistemas de gestión que son las auditables, las certificables. Pero en temas de auditorías tenemos solo normas que nos brindan orientación. Entonces, aquí una sugerencia es que empieces auditando a la alta dirección. Vas a conocer con él el contexto general, vas a conocer de boca de él la política, vas a conocer los objetivos, el estatus de los mismos, el tema de los riesgos, también así de forma macro. Te va a dar ese panorama, ¿no? Y además también le vas a auditar la revisión por la dirección, la última, la que acaban de hacer para esta auditoría. Entonces, es un buen inicio porque aquí vas a enterarte como sistema de gestión, vas a capturar una gran información que luego vas a poder ir a verificarla también en los diferentes procesos que te toca auditar. Y aquí la segunda sugerencia es que sigas la secuencia e interacción de los procesos. Se me ocurre, ¿no? Una organización que inicia con un proceso de gestión comercial, donde llegan los clientes, donde se pactan con los clientes aquellos requisitos para los productos, luego, no sé, se hace un diseño, se planifica la producción, etcétera, etcétera. Esa secuencia, si se puede hacer así, enhorabuena, ¿no? Por ahí pueden ocurrir cosas en la organización que te digan, no, no puedes empezar con gestión comercial porque ese día y a esa hora tenemos una reunión muy importante con nuestros clientes, entonces lo tenemos que cambiar de horario. Bueno, ok, no pasa nada. Pero si es que se puede seguir una secuencia para que te dé ese entendimiento, comprensión lógica de los procesos, genial. Y bueno, para terminar y antes de pasar a las preguntas, este cronograma dentro del plan de auditoría, con cronograma un poco me refería a esto, ¿no? Como es un plan y todo plan, pues hay que saber qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer,
Y la idea es que tu formulario tenga como mínimo en la sección de cronograma este tipo de información donde puedas ver, ok, ¿qué va a hacer quién? El auditor A1, ¿qué va a estar haciendo el 22 de julio del 2022? 22 de julio, el día de mi cumpleaños, de 10:30 a 12:50. ¿Dónde va a estar? Va a estar auditando gestión de personal. ¿Y a quién le va a auditar? Al responsable de gestión de personal. Él es el responsable, no es que sea el único auditado necesariamente. Ya cuando está en este horario con él o ella, pues de acuerdo a la necesidad va a invitar a otras personas a participar. ¿Y qué cosas se le va a auditar? Pues aquí tenemos a uno de los criterios principales de la auditoría, que son precisamente las normas de sistemas de gestión ISO. Esta empresa, no sé, tiene 4 disciplinas dentro de su sistema integrado de gestión y estos son los requisitos o cláusulas de las normas que le vamos a auditar. ¿Sí? Aquí en este cronograma tiene que ir desde el día 1, desde la hora, incluso cuando uno va de viaje yo le pongo la hora también del aeropuerto o del, no sé, llegada a tal hora, ¿no? Reunión de apertura, visita a las instalaciones, charla de inducción, ya empiezan los procesos a ser auditados, refrigerio de tal hora a tal hora, reunión de enlace con los auditados, perdón, con los auditores de tal hora a tal hora. De tal forma que cualquier persona de la organización en cualquier momento de estos días se entera qué está haciendo A1, A2, A3, en cualquier día y a cualquier hora. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, durante la etapa o el proceso de su auditoría. Bien, hasta aquí entonces el webinar del día de hoy. Voy a dar pase a leer algunas de las preguntas. Yo creo que estamos bien con el tiempo. Ahora voy a empezar al revés. Voy a ir chocolateando porque luego a veces se me quedan preguntas sueltas, pero voy a intentar leerlas todas. A ver, la última dice, me gustaría ver nuevamente este webinar. ¿Cuándo estará disponible en la web? Julio. Sí, lo más pronto posible. Entiendo de que, yo creo que mañana, sí, nos dijeron que mañana ya les va a llegar un correo, ahí les van a avisar. Y pueden ir también visitando el canal de YouTube de EALDE Business School, que hay de verdad una rica base de conocimientos de diferentes temas. Gracias, Patricia. A ver, María García nos dice, buen día, yo doy soporte remoto cuando son clientes con información no delicada, utilizo el TeamViewer. Si no, realizo mi trabajo presencial. Gracias, María, por compartirnos. Sí, sí, claro está. Y qué bueno que comentas esto de la información no delicada, ¿no? En los sistemas de gestión, los auditores, pues necesitamos recoger evidencias y parte de esas evidencias pueden ser, por ejemplo, registros de la organización auditada y seguramente que muchos de estos registros la organización lo puede considerar como información muy confidencial. Y esto es importante anotarlo porque los auditores, ya sean auditores de casa, o sea que trabajan ahí todos los días, o sean auditores invitados, tienen esta parte, este principio de confidencialidad de la información muy bien definido y es más, esto se comenta incluso en la reunión de apertura y en la reunión de cierre. Si lo queremos incluso hacer más formal, de hecho, el cliente de la auditoría, por ejemplo, en mi caso, yo también presto servicios para un organismo certificador de tercera parte. Entonces, ellos, para todos los auditores, tienen procesos ya definidos al respecto, códigos de ética y conducta, qué pasa si hay alguna falta al respecto, todo eso está ya definido. Entonces, por esa parte, la organización auditada debe sentirse con la tranquilidad del caso y así también poder tener acceso los auditores por parte del auditado a esta información. Se los comento porque, claro, yo me pongo en el lugar del auditado. Si a mí no me dicen esto y viene un extraño, nunca lo he visto, y me viene a hacer preguntas acerca de mi trabajo, o bueno, dependiendo del sistema de gestión que estoy auditando, entonces
¿Yo con qué seguridad le voy a mostrar, le voy a entregar para que lo lea? O sea, ¿cómo voy a saber a lo mejor qué va a pasar con esa información después? Entonces es bueno comentarlo, ¿no? Siempre, siempre. Es más, hasta por escrito queda, ¿no? Luis Felipe nos dice, ¿quién debería capacitar a los auditores internos? ¿Una empresa externa o alguien de la misma empresa? A ver, así literalmente, ¿quién debería capacitar a los auditores? No es que esté colocado ni siquiera en la 19.011, lo que sí está en esta norma es muy bien definido el tema de las competencias. Y también la forma como podríamos evaluar esas competencias. Entonces, para tu pregunta, es una opinión muy particular. Yo te podría decir, a ver, si dentro de la misma empresa tienes a personas que ya son auditores calificados, incluso con experiencia, conocen muy bien de la norma o normas, entonces no hay ningún inconveniente en que esta persona pueda realizar esta capacitación a sus auditores internos. No hay norma que te lo prohíba, ¿no? Ahora, si tú me dijeras, sí, pero en mi empresa no hay esta persona, o a lo mejor lo hay, pero no tiene tiempo, se me ocurre, o a lo mejor conoce muy bien, pero no tiene las habilidades requeridas que me gustaría para la capacitación, entonces te podría invitar a que busques de forma externa, ¿no? Alguna entidad para que puedan tus auditores recibir esta formación. A ver, gracias Carlos, desde Asunción, Judith. Ok, bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Todos los demás son saludos. Veo República Dominicana, Perú, desde donde también les mando saludos. Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Ahora vamos a ver si es que hay por aquí más preguntas. Ok, acá han ingresado más. Alexis nos dice, terminada la auditoría, ¿es correcto informar los resultados antes a los auditados? Sí, Alexis, no solamente es correcto, en realidad es lo que se debería hacer. Mira, en el plan, por ejemplo, la lámina que vimos, el mini ejemplo de auditoría a recursos humanos, ¿no? Te dan un tiempo determinado, no sé, desde las 10 hasta las 12, ¿ya? En ese tiempo, Alexis, tienes que asegurarte de que has auditado todos los requisitos que tenías que auditar de acuerdo a tu plan de auditoría, pero además dejar un espacio pequeñito, no sé, unos 5 minutos o 10 minutos, para que informes los resultados a tu auditado de ese proceso. Tú estás con ellos antes de despedirte e irte al otro proceso que ya te toca de acuerdo a tu plan. Tú tienes que comunicarle los resultados. Y estos resultados pueden ser incluso resultados de conformidad. Has encontrado que todo está conforme. Y así se lo tienes que decir, ¿ok? Si, por el contrario, tienes otras categorías de hallazgos, como por ejemplo podría ser no conformidades, también se lo tienes que decir. Es más, no solamente decir, tienes que asegurarte de que ese auditado, el responsable del proceso auditado, haya comprendido esa no conformidad. ¿Cuál ha sido el incumplimiento? ¿Qué estoy incumpliendo? ¿Cuál es la evidencia que has encontrado? ¿Por qué? Porque luego, cuando ya termine la auditoría, él o ella se va a quedar solo, o sea, con su equipo, y va a tener que trabajar esa no conformidad. Y si no te comprendió, a lo mejor no va a ir por el camino correcto, ¿no? Así que es bueno que te asegures que esté de acuerdo, claro está, y que lo haya comprendido bien. Ese es el primer momento que comunicas. Pero luego en tu plan de auditoría, una recomendación es que dejes un espacio al final del día donde hagas una retroalimentación de todos los resultados de todos los procesos del día y se lo hagas a la dirección o a quien lo represente. Usualmente es a quien ve y maneja el sistema de gestión. Entonces,
ahí es el segundo punto donde también comunicas los resultados de todos, ¿no? Ahí también te aseguras que la dirección o quien lo representa, pues también comprenda de todos. Y así cada día. Y ya llegas al último día, ya llegas a la reunión de cierre y allí también vas a comunicar. Si te das cuenta, llegas a la reunión de cierre a comunicar los resultados de los hallazgos, pero ya lo saben, todos ya lo saben porque ya en su momento fueron comunicados. Aquí en la reunión de cierre va a ser simplemente una formalidad de exponer los mismos, ¿no? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si en tu proceso en el que te tocó auditar o en los procesos que te tocó auditar no hiciste esa comunicación y te esperas hasta la reunión de cierre? Si has estado calladito y llegas a la reunión de cierre y dices, bueno, y en gestión de recursos humanos nos hemos encontrado con 7 no conformidades. Y recursos humanos ni enterado, a lo mejor no pudo asistir a la reunión de cierre. Y se sorprenderá porque dirá, bueno, pero cuando estuviste conmigo, con todo mi equipo, no me dijiste nada y yo pensaba que todo estaba perfecto. Y ahí puedes empezar incluso a discutir, a ver qué te acuerdas, qué mostraste, qué no encontraste, etcétera, etcétera. Y esa no es la idea, ¿no? Y bueno, esto es típicamente de forma verbal en la reunión de cierre, pero ya luego hay que entregar un informe, ¿no? Y ahí ya queda por escrito. Ok, a ver, sigamos viendo. Vamos controlando la hora. Ya nos queda poquitito tiempo y veo que han ido ingresando más preguntas. A ver. Vamos a ir escogiendo por aquí alguna. Ah, bueno, son saludos. ¿Se puede hacer una auditoría basada en riesgo? Claro que sí. Sí, Marvin nos hace esta pregunta. De hecho, los sistemas de gestión promueven este enfoque a riesgos. De hecho, el propio proceso de auditoría tiene que estar basada en riesgo. Por más que esté muy bien planificada, con mucho tiempo de anticipación, siempre hay cosas que podrían pasar. Entonces, lo importante es de que las identifiques, incluso como les recomendaba, la puedan poner dentro del plan ahí por escrito, acompañado de cuáles serían las acciones para abordar estos riesgos. Patricia nos dice, como ente supervisor gubernamental, ¿cómo puedo validar que las capacitaciones que reciben los empleados de auditoría interna son idóneos para sus labores? Y nos da un ejemplo. Dentro de las normas de sistemas de gestión, Patricia, hay una sección que nos habla acerca de la eficacia. La eficacia de las acciones tomadas y entre ellas las capacitaciones. Eficacia de las acciones tomadas para lograr ciertas competencias. Entonces, allí por norma, ¿no? Y así no hubiera la norma en realidad, es casi como que muy lógico pensar que cuando uno da capacitación, y en realidad para cualquier tipo de capacitación, no exclusivamente sobre este tema, ¿no? Ok, lo brindo y esa capacitación tiene un objetivo X. Revisar si fue o no fue eficaz quiere decir que si se logró o no se logró el objetivo esperado. Entonces, allí tienes que definir cuál sería el mecanismo. Algunos ponen, por ejemplo, un examen. Entonces, si te sacas un examen con nota probatoria, eso quiere decir que la capacitación fue eficaz. No lo sé. A lo mejor va a depender del tipo de capacitación. Otros tal vez su método sea, ok, la capacitación que has recibido, ahora ponla en práctica. Si has recibido una capacitación en temas de auditoría, ahora espero que audites, ¿no? Y espero, no sé si lo harás perfecto o no, no existe esto de la perfección, en realidad esta es una carrera tan bonita que uno sigue aprendiendo día a día. Y lo que sí es bueno es que podemos identificar aquellas cosas que podrías mejorar. A lo mejor la redacción de las no conformidades todavía es un aspecto como que un poco débil, a pesar que has llevado la capacitación. Entonces hay que afinar esa parte, ¿no? Ok. Alexis nos dice por qué motivo no se puede ver a la persona que dicta la charla. En realidad es para aprovechar también la pantalla y que puedan ver más extenso, porque también nos dicen que muchos lo ven en celular, entonces no pueden ver a veces toda la información que está
en la lámina. Bien, yo creo que entonces allí nos vamos quedando. No sé si me da, no, ya me dio la hora. Y pues nada, agradecerles a cada uno de los asistentes. Tenemos los canales dispuestos en EALDE para que podamos seguir conversando sobre este tema. Por ahí si tienen a lo mejor más inquietudes. Yo siempre me encuentro, bueno, a su disposición. Y muchas gracias a todos. Será otra oportunidad.